Toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. ¿Quién está preparado para escuchar lo que hoy voy a decir? ¿Saben qué? Hay algo que me desespera porque todos sabemos, somos conocedores, ¿no?, de que los tiempos se acortan y a veces, hermanos, es como que siempre estamos esperando como que algo tiene que ocurrir para que la iglesia se levante y cada uno de nosotros nos levantemos y alcancemos el nivel que debemos alcanzar. ¿Saben para qué? Para poder servir a Dios y poder servir a los demás. Hay una frase que ahora se repite mucho en los jóvenes, no sé si ustedes lo han escuchado, que todos dicen alcanzar tu prime. ¿Lo habéis oído? Alcanzar tu prime, todos están con el prime. También con el tema del fútbol, ese jugador está en su momento prime. Y claro, yo investigando llegué a la conclusión que prime es como el máximo nivel, ¿no? Es como que está en su tope, que está a tope. Amén. ¿Y saben qué? Nosotros como hijos de Dios debemos alcanzar nuestro momento para poder ya de una vez por todas servir a Dios y a los demás. Amén. Y a veces estamos tan enredados en tantas cosas. Y creo que donde más enredados estamos es en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar y en muchas cosas que quizás nos han enseñado o a veces nosotros hemos malinterpretado. Amén. Bendito Dios, porque es tiempo ya, iglesia, de alcanzar nuestro prime. Es tiempo de alcanzar nuestro momento. Y no es nada de un poder que vendrá, es un poder que ya vino. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos entender, o quizás nos cuesta poder asimilar. Yo quiero, a ver, ¿cuántos de aquí les gustaría crecer a un nivel espiritual? Y no solamente espiritual, sino también de nuestras vidas y de poder estar ahí. Amén. ¿Y qué creen ustedes que nosotros necesitamos para poder llegar ahí? ¿Qué creen que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita? Sí, todo esto es así, pero yo analicé la palabra del Señor y hay dos cosas que nosotros necesitamos para alcanzar nuestro prime, nuestro nivel, el nivel que Dios quiere para ti. ¿Sabes qué? Que hay un llamado y un ministerio que tú tienes que cumplir. ¿Sabes que hay un llamado y un ministerio que tú tienes que cumplir? Tú sabes que hoy estás aquí y no es por casualidad. No es por casualidad. Si estás aquí es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Amén. Y yo analizando la palabra del Señor y profundizando en ella,
me di cuenta que necesitamos dos cosas. Bueno, necesitamos varias más, pero hay dos cosas fundamentales y lo que hoy te voy a decir, presta atención, porque es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y lo que necesita el mundo para poder cumplir el propósito y el llamado de Dios. Hay dos cosas. Una es madurez y la otra se llama libertad. Madurez y libertad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se alcanza la madurez? A ver quién es el valiente que me responde. ¿Cómo alcanzo yo la madurez? Aquí automáticamente viene a nuestra mente tiempo, que pase tiempo. Porque normalmente nosotros asimilamos la madurez como los que ya llevan un recorrido, ¿no?, vivido y por eso obtienen madurez. Y esto sí, en el mundo es así. Pero yo me di cuenta en la palabra de Dios que no es totalmente cierto. Amén. Porque muchos dirán, pero es que yo llevo poquito en el Señor. ¿Saben que en los últimos tiempos, saben por qué la palabra dice que los últimos serán los primeros? Porque la madurez, me he dado cuenta de que no es sinónimo de mucho tiempo. ¿Saben qué? La madurez es sinónimo de comprensión y entendimiento. Y la otra cosa, hermanos, es la libertad. Bendito Dios. Por eso hoy no me puedes decir que no eres apto y que no eres apta, porque lo somos. Sí, pero tú no sabes yo no sé muchas cosas. Yo solamente sé lo que el Señor nos enseña. Y no tenemos excusa. Amén. Bendito Dios. En Gálatas 4. Gálatas 4:1. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Yo os aconsejo porque es muy importante y todos sabemos que nosotros para crecer necesitamos conocer la palabra de Dios. Es fundamental. Amén. Y es fundamental también tener diferentes traducciones en la palabra de Dios y luego orándole al Señor y guiados por medio del Espíritu Santo vamos a empezar a entender y comprender la palabra de Dios. Porque, hermanos, con los años que llevo en el Evangelio me he dado cuenta que no es el tiempo, porque tiempo lo podemos perder, es la comprensión de la palabra de Dios. Y cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios y predicamos la verdad, que el Evangelio son buenas noticias. ¿Por qué predicamos malas noticias si el Evangelio es buena noticia? Amén. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, es lo que necesita para que el mundo y aún los cristianos entiendan y comprendan y maduren. No por el tiempo, sino por la comprensión del Evangelio, por la comprensión de la obra de Cristo Jesús. Bendito Dios, porque esto es lo más importante. Por eso es bueno tener diferentes traducciones de la Biblia, porque a lo mejor vamos a leer la Reina Valera y hay cosas que no las vamos a entender y vamos a ir a otra traducción y así vamos a unir todas las cosas y empezar a entender y comprender hasta llegar a entender la palabra de Dios. Amén.
Y ojo, porque yo sé que hay personas que están un poco en contra, porque a lo mejor hay traducciones que se van un poquito de lo que en realidad quiere decir la palabra de Dios, pero al final son interpretaciones. Por eso el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, porque muchas cosas que no podemos entender ahora, pero la vamos a entender en su momento. Amén. Y es verdad, y es verdad que hay traducciones que parece que tienen una interpretación que por ahí se va un poquito de la interpretación original de la palabra, pero por eso, hermanos, tenemos que tener esa cierta madurez en la palabra de Dios. Pero yo estuve analizando aquí y creo que es bueno comprender y entender esa palabra con esta traducción. Amén. Miren, dice, y si puede ser, no me quiero extender mucho, capaz que comparto esa palabra y no creo que sea mucho tiempo, porque no me importa a mí llenar un espacio de tiempo. No venimos a esto, venimos a entender y a comprender lo que el Señor quiere que entendamos. Amén. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Amén. Aquí la palabra de Dios nos da un ejemplo. Amén. Y ese ejemplo es que si un padre supuestamente rico o que tiene herencia y tiene un hijo y este padre muere, este niño mientras es pequeño no puede utilizar esas herencias. De hecho, no se da ni cuenta. Pero en realidad sí que es el hijo del dueño. En realidad sí que le pertenecen todas las cosas. Pero mientras es niño, no usa esa herencia y ese beneficio. Amén. Y resulta que en estos tiempos había esclavos y sirvientes en esos hogares. Amén. Y la palabra nos enseña y dice, ¿qué diferencia hay de un niño, aunque todo esto le pertenezca, pero siendo niño, a un esclavo que está ahí sirviendo en esa casa? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que el niño tiene la herencia, pero no la usa. ¿Por qué? Porque es niño. Y si es niño, es inmaduro y no puede usar ese beneficio. Amén. Bendito Dios. Aún siendo hijo del dueño. Amén. Bendito Dios. Hasta aquí entendemos. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. ¿Qué es lo que compartí antes? Los dos puntos es, uno, inmadurez, y la otra, esclavitud. La misma palabra dice, ¿qué diferencia hay de un niño inmaduro a un esclavo? Es que viene a ser lo mismo. La situación es la misma. Bendito Dios. Si nosotros ahora vamos a Gálatas 3:23, un poquito más arriba, nos vamos a dar cuenta de lo que nos está hablando aquí. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley.
nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley, que la ley sea nuestra tutora. Amén. Y después de esto da el ejemplo que nosotros ahora hemos compartido. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Amén. ¿Qué conclusión sacamos? Es que, hermanos, ya no estamos en el antiguo pacto. Ya no estamos en ese antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Amén. Y claro, nosotros todos entendemos y comprendemos que vivimos por gracia y muchas veces nosotros pensamos que sí, nosotros somos salvos por gracia. Amén. Que es, yo soy salvo por creer en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Pero yo sé que también los religiosos también piensan eso, que sí, ya sé que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por su gracia. Pero hermanos, hay mucho más que esto. Hay mucho más que esto. Y esto es lo que nosotros debemos entender y comprender para entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús y lo que ya nos pertenece a nosotros por la obra de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para ser maduro en la fe? ¿Qué necesito yo para ser un cristiano maduro? ¿Qué necesito? Lo hemos leído ahora. ¿Qué necesitamos? Vale, pero ¿qué necesitamos comprender y entender? Esto es el punto donde quiero que lleguemos. ¿Qué necesitamos entender y comprender para saber cuando un cristiano es maduro o no? Que la ley, ¿vale? Si nosotros vamos al antiguo pacto, ¿cómo era? ¿Cómo se movían con la ley? Era que yo tenía que cumplir unas normas para poder ser justo delante de Dios. ¿Me entienden? Es decir, yo con mis fuerzas tenía que cumplir unas normas para ser justo delante de Dios. Esto es el antiguo pacto. Yo tengo que cumplir todas estas normas que me están dando para que yo me sienta que soy justo y agrado a Dios. Así funcionaba el antiguo pacto. Ahora con el nuevo pacto es otra cosa y lo hemos leído, a ver quién se ha dado cuenta. ¿Qué somos nosotros en el nuevo pacto si nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y entendemos la obra de Cristo? Somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Por lo tanto, la gracia y la obra de Cristo no solamente abarca que nosotros somos salvos por la fe, sino que somos justificados por la fe. Ahora piensa un ratito, ¿qué significa ser justificado por la fe? Profundiza en eso, no solamente por encima, profundiza. ¿Qué es ser justo por fe? Piénsalo. Di. ¿Sí? Es esto. Es esto. Yo sé que a veces no es fácil de entender y de comprender, pero el nuevo pacto, hermanos, aunque tú me vas a decir que soy un libertario, no sé qué a lo mejor vas a pensar, pero mire que le he dado vueltas, llevo años en el Evangelio,
He intentado hacer muchas cosas y nunca lo logré. Nunca me sentí digno para poder servir a Dios. Nunca me sentí digno de que Dios me usara para hacer milagros, prodigios y maravillas y para poder bendecir a los demás. Pero ahora entiendo que nosotros somos justificados por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y esto significa que eres justo. Si tú crees en Cristo Jesús, esto significa que Dios te ve justo por creer en Cristo Jesús. Pero es que no sé si me estás entendiendo lo que yo quiero decirte hoy. Hoy te estoy diciendo que eres apto para poder cumplir el propósito y el llamado de Dios. Hoy eres apto para hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Eres apto para revolucionar este mundo. Eres apto para ir a predicar la verdad y que el poder de Dios se manifieste sobre las vidas. Eres apto para revolucionar este mundo. Eres apto para llegar a tu máximo nivel espiritualmente. Y no por la obra que tú haces, es por creer en lo que Jesús hizo por ti. Es por creer en lo que Jesús hizo por ti. Hermano, ¿lo queremos más fácil? Imposible. Es imposible. Bendito Dios. Si seguimos leyendo, dice, versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se terminó, no somos hijos de Dios por lo que hacemos, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Crees en Él? ¿Crees en la obra de Cristo en la cruz? ¿Crees que Él intercedió por ti en la cruz del Calvario? ¿Lo crees? Eres hijo de Dios. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Bendito Dios. Promesas a Abraham. Por ejemplo, Dios haría de él una nación grande, sus descendientes serían numerosos. Abraham contaría en todo momento con la bendición de Dios. Abraham sería famoso, su nombre sería conocido por todas partes. No te extrañe que el Señor te levante y te use y que muchos te conozcan, pero siempre para darle la gloria al Señor. Y si nosotros permanecemos en el nuevo pacto, no hay lugar para el orgullo. ¿Saben por qué? Porque no nos merecemos esa bendición. Tú te estás preguntando, yo sé que te da vueltas en la cabeza, pero es que yo pequé, hice todo esto. ¿Será que sí? Hay una bendición para ti cuando crees en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué Dios te puede usar? Porque tú te das cuenta de que no es con tus fuerzas. Porque si yo me tengo que evaluar con lo que yo hago, hermano, yo para Dios no sirvo. Por eso el orgullo se me cae por los suelos. Porque hay determinados momentos del día que el Señor me muestra mi condición humana y me avergüenzo. Sin embargo, entiendo que Cristo pagó el precio por mí. Y de hecho, la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios nos mira, ve a Cristo en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no tendríamos acceso a su presencia, sería imposible.
¿Cómo tú crees que el Espíritu Santo puede venir a tu vida y a tu corazón siendo pecador? Si Dios es santo, Dios es justo, Dios no se puede unir al pecado y sin embargo manda su Santo Espíritu para que more dentro de ti. ¿No pasó algo sobrenatural ahí? Algo sobrenatural pasó. ¿Y saben qué es? Porque Cristo cargó con todas tus debilidades y todos tus pecados, todos, con todos. Sin embargo, la palabra, no sé si se han fijado, pero nos está llamando hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos de las promesas y las bendiciones de parte de Dios. No cargues con tu pasado. No cargues con tus culpas del pasado. Déjalo, déjalo. Bendito Rey, Santo, poderoso. Las bendiciones, dice, Él no solo recibiría bendición, sino que también sería de bendición a otros. Amén. La bendición sobre tu vida no solamente es para ti, también es para los demás, para los que te rodean. Bendito Rey, no nos quedemos como bebés, niños. Por medio de Abraham, todas las familias de la tierra recibirían bendición. Amén. Porque la obra de Cristo es una obra para todos, para siempre, y cubre todas las cosas. Yo quiero que lleguemos a entender esa dimensión de esa intercesión de Cristo sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Amén. Cuando en el capítulo 4 habla de niño, la palabra en griego es nepios, que esto significa como que el que no habla, por lo tanto está hablando de niño, de bebé. Amén. Bendito Dios. Y si nosotros vamos a la raíz espiritual de esa palabra y lo que nos quiere decir aquí cuando dice niños es un creyente inmaduro. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿cómo mide la inmadurez o la madurez? ¿Cómo la mide? No es como nosotros pensamos, de que no, yo hice muchos cursos, yo he orado, yo oro 365 días al año y oro 8 horas todos los días. Yo vengo a la iglesia todos los días. Por lo tanto, yo me considero maduro en el Señor. Yo es que llevo 30 y pico de años en la iglesia. Y yo he vivido muchas cosas. Y soy maduro en el Señor. Pues la palabra de Dios no mide la madurez en todas estas cosas, detalles e informaciones. Mide la madurez conforme a la revelación que tú tengas de la obra de Cristo sobre tu vida. Por lo tanto, la palabra nos viene a decir esto, Tú eres inmaduro si tú crees que eres justo por tus obras. Esto es lo que dice la palabra de Dios cuando la analizamos. Si tú crees que tu justicia es por tus obras, eres inmaduro aún. No puedes entender esa obra maravillosa de Cristo. Y aún más, la palabra nos llama, ¿cómo nos llama? Perdón, se me fue ahora. Esclavo. Nos llama esclavo. Claro, yo decía, pero Señor, ¿cómo puede ser? ¿Esclavos? Sí. Sí, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros pensamos que nuestra justicia viene por cumplir ciertas normas,
Es decir, cuando nuestra mente, nuestro corazón piensa que nosotros somos justos por las obras que hagamos, somos inmaduros, por lo que hemos dicho, y somos esclavos, porque esto nos da a entender que nunca alcanzaremos la total bendición que hay de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, somos como esclavos en un reino o en un palacio, y en vez de pensar que somos hijos y herederos de esa herencia maravillosa, nos convertimos en esclavos. Y un esclavo piensa, wow, esto es maravilloso. Pero ya en nuestra mente y en nuestro corazón dice, pero yo nunca lo voy a alcanzar porque esto no me pertenece a mí. Esto le pertenece al rey, al príncipe. Esto pertenece a los herederos. Amén. Por lo tanto, cuando yo pienso de la manera antigua, si yo vivo bajo el antiguo pacto, yo soy un niño o un bebé que no puedo alcanzar la bendición total de Dios, aún siendo hijo, o me convierto también en esclavo, que sí, por ahí viene alguna bendición de, ha sobrado comida y hoy puedo comer un poquito de lo que sobró, pero bueno, cuando ya el dueño de la casa ya se retiren, ahí me toca a mí. Y, qué bonito esto si mis hijos pudieran tener, pero bueno, esto nunca me pasará. Y somos esclavos, nuestra mente está esclavizada en que esto tan maravilloso no puede ser para mí. Amén. Bendito Dios. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad de esclavo, porque escucha, y te lo repito, si tú piensas que eres justo delante de Dios por tus obras, tu mente está esclavizada. Y no vamos a alcanzar nuestro prime en el Señor. No se puede alcanzar, es imposible. Es imposible porque, hermanos, es imposible hacer las cosas perfectas delante de Dios. No se puede. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad de esclavo, querramos o no, tenemos un sentimiento de condenación y culpabilidad sobre nosotros por no alcanzar las expectativas que nos marca la ley. Estamos esclavos, nuestra mente está esclava, condenados, culpables. Amén. Y cuando imagínate que hay una bendición delante de tu vida y tú te sientes culpable y condenado y no la tomas. Porque tú piensas, esto no me pertenece, porque no he hecho las cosas como toca. Y te sientes culpable y condenado y no vas a agarrar esa bendición, la vas a dejar. Esto es una mentalidad de esclavo. Un esclavo, la situación que vive le lleva a mentalizarse fuerte en la mente de una manera inamovible, es decir, queda ahí fuerte, inamovible, que nunca podrá beneficiarse de las posesiones de su amo. Es así. Amén. Por lo tanto, si nosotros seguimos como niños y como bebés o como esclavos, no vamos a alcanzar la total bendición. Y no solamente es eso, porque ahora parece que hablamos muy egoístamente para nosotros, es que hasta para los demás. Es que hasta para los demás.
¿Qué le vas a dar tú con tu mentalidad de niño y tu mentalidad de esclavo? ¿Qué le vas a dar tú a los que están allá afuera? Venid aquí y de las sobras ya comeremos. Y siendo niños sin poder hablar, porque la palabra es que no puedes hablar, ¿qué vas a hablar? No vas a decir nada. Por mucho que a lo mejor un día te llegue algo de herencia. ¿Y cuándo llegará eso? Si seguimos leyendo en el 4:2 dice: tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Amén. Aquí dice en la palabra, en Reina Valera, en el original, dice los rudimentos. No sé si les suena esa palabra, los rudimentos. Éramos esclavos de los rudimentos. Amén. Rudimentos, en concreto en el marco del cristiano, se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar al lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Amén. Hay que dejar al lado para poder obtener la madurez. Bendito Dios. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Es decir, que Jesús vivió en la ley para interceder por nosotros y liberarnos de la esclavitud de esa ley. Es decir, porque no funcionaba perfectamente. Sí que era la tutora para que más o menos el pueblo de Dios andara más o menos en lo que Dios quería, pero faltaba algo, faltaba completar algo, faltaba lo sobrenatural y divino. Bendito Dios. Y Jesús vino y cumplió la ley, porque Jesús, Él vivió. Todo lo que Él vivió fue para que una intercesión para nosotros. Él murió para que nosotros tengamos vida. Él llevó tus enfermedades para que tú seas sano. Él cumplió la ley para que nosotros fuéramos libres de la ley y pudiéramos vivir en libertad. Amén. Bendito Dios. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar que Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Amén. Ya no eres un esclavo en la casa. Te has convertido en un hijo de Dios. Y como compartíamos el domingo pasado o el otro, hermano, tenemos derecho para movernos por la casa del Padre con libertad. Porque ya somos sus hijos. Esto es el nuevo pacto. Bendito Dios. ¿Y por qué nos podemos mover con libertad y podemos alcanzar la bendición total? Cuando nosotros entendemos y comprendemos que la justicia es por la obra de Cristo y no por lo que nosotros hacemos, por nuestras obras. Es algo profundo, pero ahora terminaremos bien todo esto para encajar, porque hay que tener un equilibrio. Pero hermanos, para ser libre en el Señor y no ser esclavos, tenemos que entender eso.
Amén. Y esto te va a impulsar. Yo sé que tienes debilidades, igual que las tengo yo, que peleamos día tras día y que muchas veces nos caemos otra vez. Pero cuando yo tengo esa mentalidad en el Señor, cuando yo tengo ese nivel espiritual, cuando yo tengo esa madurez y esa libertad en el Señor, aunque yo me caiga, esa gracia de Dios me impulsa para seguir adelante. No, es que no sé cómo explicarlo, se tiene que vivir, tiene que venir esa revelación a tu vida y a tu corazón, tienes que dar ese salto, tienes que creer. Amén. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes una debilidad y caes, en vez de venirte abajo, tienes que empezar a pensar, soy la justicia de Dios. Señor, es verdad, Señor, me he equivocado y errado, pero entiendo que soy justo por creer en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, para poder alcanzar la voluntad de Dios. Y ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Dios nos ha hecho sus herederos. Aleluya. Herederos de todas las bendiciones de Dios. Amén. Para tu vida, para tu familia y para los demás. Herederos e hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, y ya terminamos con esto. Bueno, dos cositas más y terminamos. En el capítulo 5, verso 13, también nos da a entender algo, hermanos, para que no confundamos. Porque también a veces lo que pasa es que cuando nos enseñan sobre esto, nosotros a veces tendemos a que, vale, pues se vale todo. Puedo hacer cualquier cosa, total, el Señor tiene misericordia de mí y el Señor me da su gracia, que es ese perdón de todas las cosas. Amén. Y el Señor sí te perdona. Lo que pasa que si nosotros en vez de libertad lo confundimos en libertinaje, vamos a tener problemas. Amén. Porque yo voy a pensar que todo se vale y que todo lo puedo hacer y luego, hermanos, nos vienen consecuencias. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos entender porque hay un equilibrio. Una cosa es que yo peleo contra mi carne. Aleluya. Y yo peleo ahí y yo quiero vencer, pero me cuesta y cuando yo me hago la idea de que es Cristo que vive en mí y de que yo ya soy justo delante de Dios y me dan un empujón para salir adelante y cumplir el propósito de Dios, y la otra es, bueno, total, yo ya hago lo que quiero. Total, Dios es, no, pero no es esto. No confundamos las cosas. Y la palabra lo deja claro en el capítulo 5, versículo 13, dice, pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? En libertad. En eso fuimos llamados a vivir. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Amén. Esa libertad que Cristo nos dio, nosotros las tenemos que usar basadas sobre el amor de Dios hacia los demás. El amor de Dios con misericordia. Bendito Rey. Y lo que hoy te vengo a decir es que eres justo a los ojos de Dios. Sé que a veces no es fácil de entender,
Pero esto es la obra de Cristo Jesús. Yo sé que a veces tú no te sientes justo, yo tampoco. Pero lo que te vengo a decir es que si tú te mides con tu justicia, vas a salir perdiendo, no vas a llegar a nada, porque siempre vas a estar arrastrado. Pero cuando tú entiendes que Cristo está en ti, que tú eres justo a los ojos de Dios, vas a tener el valor de hacer cosas inimaginables. Amén. Pero no uses esta libertad para hacer lo que te da la gana. Porque luego la palabra te enseña. Luego Jesús dejó unos mandatos que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Bendito Dios. Pero ya tenemos que tener esta revelación. Ya tenemos que ser maduros en el Señor. Y no importa si hace un día o dos que vienes a la iglesia. Si tú comprendes esto, eres maduro en el Señor. Amén. Por eso, dile al hermano que tienes al lado, díselo, Dios ya te ve justo. Eres justo. Eres la justicia de Dios. Eres santo. No, pero díselo con todo tu corazón y de verdad que se lo crea. Eres santo y justo. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa madurez y comprendemos eso, saben que nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. De hecho, el pecado que antes como que nos seducía, ahora es como que ya, esto ya no me llena, no me hace nada. Y empezamos a ser transformados y cambiados. Porque Cristo vive en nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros. ¿Sabes por qué muchas veces el Espíritu Santo no puede actuar? Porque nosotros no se lo dejamos con nuestros pensamientos, con nuestras enseñanzas antiguas o todo eso que se formó, ¿no? Estos muros, esto que se formó, ¿no? En nuestra mente y en nuestro corazón, de pensar que la justicia vendrá por las obras que yo hago. No es esto. De hecho, nosotros, el ser humano, está formado por el cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es transformado. Amén. Somos salvos automáticamente. Por lo tanto, nuestro espíritu es transformado. Lo que pasa que luego están los sentimientos, las emociones, que luego poco a poco nosotros tenemos que enseñarle y darle a conocer esas bendiciones de parte de Dios y esa intercesión de Cristo por nosotros. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa madurez, miren qué sencillo, y a veces damos tantas vueltas de pensar que la madurez viene por muchas cosas y mucho tiempo y tal. Es que la madurez es entender la obra de Cristo en tu vida. Que tú eres santo por medio de Jesús. De esos beneficios que tienes en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando nosotros entendemos esto, va a ocurrir algo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es una profecía que Dios le habló a Ezequiel y le dijo lo siguiente. Y esto es para el nuevo pacto. Amén, para ese pacto en Cristo Jesús. Dice, y tómalo para tu vida. Dios le dijo a Ezequiel, os daré en esos tiempos, os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es lo que ocurre. Amén.
Dios pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amén. Es decir, todo esto esos errores que hemos cometido, eso han sido porque tenemos un corazón duro, porque hay maldición en nuestras vidas. Pero antes de conocer a Cristo. Luego tenemos que seguir batallando, sí, pero toma esa profecía para tu vida. Quitaré vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hará? ¿Se fijan lo que dice la palabra? No dice, y tú tendrás que, y ya verás como tú con tus fuerzas y con tu fortaleza vas a guardar mis estatutos. No. Dice, y haré, dice Dios, nuestro Padre, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Habitaréis en la tierra de vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Y aún más, por Padre. Por Padre. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos darte toda la gloria. Queremos darte toda la honra. Queremos darte toda la alabanza, Señor. Yo sé, Señor amado, que tu palabra dice y intercede por nosotros para que sea abierto nuestro conocimiento. Aleluya, en Cristo Jesús. Para que haya una revelación de esa verdad, una revelación profunda en el corazón de tu pueblo, Señor, de los beneficios y de lo que somos en la obra de Cristo. Siempre tendemos, Señor amado, a analizarnos conforme a lo que hacemos, pero tu palabra nos enseña a analizarnos por la fe, a ser justos por la fe en Cristo Jesús. Por eso yo te pido, Señor amado, esa revelación. Yo te pido, Señor, ese conocimiento. Yo te pido esa madurez para la iglesia, Señor. Esa madurez, bendito Dios, para poder, Señor amado, bendito Rey, revolucionar, Señor, este mundo, la tierra donde nos has puesto. Aleluya. Para poder cumplir tu palabra, para poder entender y comprender que somos herederos, Señor amado, de tu poder y tu gloria. Bendito Dios. Para poder ser libres, Señor amado, ir, Señor, y orar, Señor, por una persona y esa persona, Señor, se sane. No por lo que nosotros somos, sino, Señor, por lo que tú eres, bendito Dios. Aleluya. Que nos movamos, Señor amado, por amor, con amor y misericordia. Por eso injerta, Señor amado, tu voluntad y tu palabra en nosotros. Bendito Dios. Para poder ya, Señor, crecer. Para poder crecer, bendito Dios. Para poder salir de la esclavitud. Porque somos llamados a ser libres. Somos llamados, Señor, a venir en libertad delante de ti, delante de tu presencia. Por eso, Señor, no queremos perder más tiempo. No queremos, Señor amado, darle lugar, Señor, al enemigo, bendito Dios, para que nos confunda, bendito Rey, sino permanezcamos en ti, bendito Dios, y nos levantemos en tu nombre para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y cuando entendamos eso, bendito Dios, vamos, Señor, bendito, aleluya, a alcanzar, Señor, ese nivel. Ese nivel, bendito Dios, que tú tienes, Señor amado, para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé, Señor, que las cosas van a cambiar. Por eso, Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy toda la alabanza, Señor.
Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros un corazón de carne. Gracias porque tú has puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Gracias, Señor amado, bendito Dios, porque nosotros vamos a cumplir tu voluntad, tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos vas a dar la capacidad, bendito Dios, para poder cumplir, bendito Dios, tu voluntad, Señor amado, y así, bendito Rey, Santo, poderoso, cumplir el llamado, el ministerio, Señor, que tú has escrito y has sellado sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dale toda la gloria, dale toda la honra, dale toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén.